Pensemos por un momento en esto, en cómo la ambición de una sola persona, de un solo hombre, puede llegar a ser tan poderosa como para redibujar por completo el mapa de un continente. Pues bien, entre los años 58 y 51 a.C., eso fue literalmente lo que pasó. La campaña de Julio César en la Galia no fue una simple sucesión de batallas, no, fue mucho más. Fue el evento que selló el destino de la República Romana y que de paso cambió el curso de la historia de Europa para siempre. La pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es posible que un solo general, en un periodo de apenas 8 años, consiguiera someter un territorio tan inmenso, tan complejo y tan poblado como era la Galia? Bueno, pues en este análisis vamos a meternos de lleno en las claves de esta hazaña militar, que es, sin duda, una de las más increíbles de la historia. Y vamos a ver también las consecuencias, las profundas consecuencias que tuvo todo aquello para el mundo antiguo y, de rebote, para nosotros hoy en día. Para entender esta historia, para comprenderla de verdad, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos directos al año 58 a.C. Hay que analizar qué es lo que movía a César, qué tenía en la cabeza y, sobre todo, cuál era la situación real, la de verdad, de la Galia en ese preciso instante. A ver, pongámonos en situación. Imaginemos a un hombre de 44 años. Un político romano, sí, un tipo brillante, carismático, pero hasta arriba de deudas, con sus enemigos en Roma afilando los cuchillos, esperando el más mínimo tropiezo para acabar con él. Exactamente ese, era Julio César en el 58 a.C. Necesitaba de forma urgente un golpe de efecto, algo grande, una victoria militar que le diera 3 cosas: gloria, una riqueza inmensa para pagar sus deudas y, lo más importante, la supervivencia política. Y entonces mira al otro lado de los Alpes. ¿Y qué ve? Ve la Galia. Un territorio enorme, un mosaico de cientos de tribus celtas, gente valiente, guerreros feroces, sí, pero completamente divididos, enfrentados entre ellos por rencillas y rivalidades ancestrales. Para un estratega como César, aquello era sencillamente el escenario perfecto para su gran obra. Y claro, en Roma, César no actuaba solo, ni mucho menos. Él era una de las 3 cabezas del llamado Primer Triunvirato, una alianza política superpoderosa que había formado con otros 2 pesos pesados, Pompeyo y Craso. Y este triunvirato en la práctica le daba casi carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. Solo necesitaba una excusa, la chispa que encendiera la mecha. Y esa chispa no tardó en llegar. Una tribu entera, los helvecios, decide iniciar una migración masiva buscando nuevas tierras. César vio la oportunidad al instante. Declaró que esa migración era una amenaza para la seguridad de Roma. Y, bueno, fue el pretexto perfecto que estaba esperando para movilizar a sus legiones e iniciar la conquista. Y ahora vamos a ver en acción a esa maquinaria de guerra. Vamos a analizar la eficiencia, la brutal eficiencia de las legiones de César durante esos primeros años. Una fuerza de combate que, sinceramente, parecía no tener rival en el mundo conocido. Es que lo que pasó en los 2 años siguientes es increíblemente rápido. Las legiones de César cayeron sobre la Galia como un auténtico rodillo, con una velocidad y una disciplina que eran simplemente aterradoras. Primero aplastaron sin piedad a los helvecios en la batalla de Bibracte. Luego se giraron y expulsaron a las tribus germanas de Ariovisto al otro lado del Rin. Y para rematar, se dirigieron al norte y sometieron a las tribus belgas, que eran famosas por ser las más feroces de toda la Galia. En lo que parece un abrir y cerrar de ojos, César envió un mensaje triunfal al Senado en Roma diciendo, básicamente, ya está, la Galia está pacificada. Pero, claro, la palabra pacificada escondía una realidad mucho, mucho más oscura. ¿A qué precio se consiguió esa paz? 50.000. Detengámonos un momento en este número. 50.000. No es una estadística, son personas. Hombres, mujeres, niños, toda la población de la tribu de los Atuátucos. 50.000 personas que tras la campaña de César contra los belgas fueron capturadas y vendidas como esclavos. Esta cifra, por sí sola, ya nos da una idea bastante clara del coste humano tan brutal que tuvo la famosa pacificación romana. Y es que, cuando surgieron las primeras rebeliones, la respuesta de César no fue solo militar, fue mucho más allá, fue psicológica. Él entendía perfectamente el poder del terror, así que usó una crueldad que podríamos llamar ejemplar. Ejecutaba a los líderes, esclavizaba a poblaciones enteras, todo para enviar un mensaje aterrador y muy claro al resto de tribus. Esto es lo que os espera si os rebeláis. Era una estrategia de guerra psicológica en toda regla. Parecía que todo estaba perdido para los galos, que la conquista era un hecho. Pero justo cuando César cantaba victoria, de entre las cenizas de la Galia conquistada, surgió un nuevo líder, un hombre que iba a intentar lo que todos creían imposible: unir a las tribus galas contra el invasor común. Su nombre era Vercingetorix,
Y en el año 52 a.C., este joven noble, de apenas 25 años, se convirtió en un auténtico faro de esperanza para su pueblo. Tenía un carisma arrollador. Con una elocuencia que dicen que era magnética, empezó a recorrer la Galia hablando de libertad, de honor, de la necesidad de unirse de una vez por todas. Y su mensaje caló hondo en los corazones de tribus que llevaban décadas luchando entre sí. Por primera vez, dejaron a un lado sus viejas rencillas para forjar bajo su mando el ejército galo más grande que el mundo había visto jamás. Además, Vercingetorix no era solo carisma, era un estratega brillante. Entendió algo fundamental. No podía, de ninguna manera, vencer a las legiones romanas en su propio terreno, en una batalla campal a campo abierto. Era un suicidio. Así que diseñó una estrategia completamente diferente, una de guerrilla, lo que hoy llamaríamos guerra asimétrica. El plan tenía 3 puntos clave. 1. Evitar el combate directo a toda costa. 2. Aplicar una política de tierra quemada. Quemar sistemáticamente pueblos, cosechas, suministros, todo lo que pudiera servir al ejército romano para sobrevivir. El objetivo era matarlos de hambre. Y 3. Retirarse a fortalezas naturales, a Ópida bien defendidas, para obligar a César a emprender asedios largos, caros y muy costosos en vidas. Y la estrategia funcionó. Vaya si funcionó. En la fortaleza de Gergovia, el plan de Vercingetorix se ejecutó a la perfección. En las laderas escarpadas de aquella montaña, los galos lucharon con una ferocidad renovada, y por primera vez en toda la guerra, las invencibles legiones de César fueron derrotadas. Tuvieron que batirse en retirada. Fue un golpe durísimo para Roma. El mito de la invencibilidad de César se había hecho añicos, y una nueva esperanza, una esperanza real, se encendió en el corazón de la rebelión gala. Y así llegamos al momento clave, al clímax de toda esta historia. La batalla final, el enfrentamiento que lo decidiría todo, el épico asedio de Alesia. Aquí se iba a decidir el destino de la Galia, de una vez por todas. César había aprendido la lección de Gergovia, y estaba claro que no iba a cometer el mismo error 2 veces. Así que en Alesia, en lugar de un asalto directo, desató todo el poder de la ingeniería militar romana. Es algo alucinante. En un tiempo récord, sus legionarios construyeron una doble línea de fortificaciones que rodeaba por completo la ciudad. Por un lado, una muralla interior, la circunvalación, de 17 kilómetros, para que los 50.000 guerreros de Vercingetorix no pudieran escapar. Y por otro, una muralla exterior, la contravalación, de 21 kilómetros, para protegerse de un gigantesco ejército galo que sabía que vendría al rescate. Era una obra de ingeniería demencial, una trampa mortal de la que parecía sencillamente imposible escapar. Fijaos bien en esta tabla, porque estos números explican la magnitud de lo que estaba en juego. Los 50.000 legionarios de César estaban en una situación que era, a todas luces, imposible. Estaban atrapados en medio. Por un lado, asediando a 50.000 guerreros galos encerrados en Alesia, y por otro, estaban siendo asediados ellos mismos por un ejército de socorro galo que las fuentes estiman en casi 250.000 de hombres. Era una locura, una apuesta de todo o nada, una batalla que, sinceramente, solo un genio militar o un completo lunático como César se atrevería a librar. El 2 de octubre del año 52 a.C., el infierno se desató en Alesia. Los galos, en un ataque final, desesperado y perfectamente coordinado, asaltaron las fortificaciones romanas desde dentro y desde fuera, al mismo tiempo. Fue un caos absoluto. Las líneas romanas se tambalearon, estuvieron a punto de romperse bajo la increíble presión de la marea de guerreros galos. Durante unas horas, el destino de la Galia, el destino de César, todo pendía de un hilo finísimo. Pero justo en ese momento decisivo, cuando todo parecía perdido para ellos, la disciplina de hierro de las legiones romanas, forjada en 1000 batallas, se impuso. Consiguieron resistir. El gigantesco ejército de socorro galo fue finalmente derrotado y puesto en fuga. Y con él se desvaneció la última esperanza de la Galia. Vercingetorix, viendo que todo estaba perdido, protagonizó una de las escenas más famosas de la historia. El héroe que había unido a su pueblo cabalgó en solitario hasta el campamento de César, y allí, en silencio, arrojó sus armas a los pies del conquistador. Fue el fin de la resistencia organizada, un final trágico para un héroe que luchó por la libertad hasta el último aliento, y que acabaría sus días, 6 años después, estrangulado en una cárcel de Roma durante el triunfo de César. La guerra había terminado. La Galia estaba ahora sí completamente sometida. Es el momento de hacer balance, de evaluar el asombroso, el aterrador coste de esta conquista y sus consecuencias, que como veremos, cambiaron el mundo para siempre. 1 millón. Pensemos fríamente en esta cifra. 1 millón. No es un número abstracto, es 1 millón de vidas humanas.
1 millón de galos, de hombres, mujeres y niños, arrancados de sus hogares, separados de sus familias, para ser vendidos como si fueran ganado. De hecho, cada soldado romano, hasta el más humilde legionario, recibió al menos un esclavo como parte de su botín de guerra. Esta cifra, por sí sola, nos obliga a reflexionar sobre cuál fue el verdadero precio de la victoria de Roma. 3 millones. Y si la cifra anterior era terrible, esta es directamente de pesadilla. 3 millones. Es el número estimado de vidas que se perdieron durante esos 8 años de conflicto, ya fuera por la espada, por el hambre o por las enfermedades que trajo la guerra. Para que nos hagamos una idea de la escala, se calcula que hasta el 40% de la población total de la Galia desapareció del mapa en menos de una década. Es una cifra que hiela la sangre, un auténtico genocidio que marcó para siempre la historia de Europa. 800 ciudades y pueblos galos, cada uno con su propia historia, su propia cultura, su propia alma, fueron conquistados y en muchos casos arrasados por las legiones de César. Lo que esto supuso fue que 1000 años de civilización celta, una de las culturas más ricas y fascinantes del mundo antiguo, fueron borrados del mapa, prácticamente de un plumazo. Sobre la Galia cayó un silencio ominoso, un silencio que duraría siglos. Y aquí llegamos al punto crucial, a la consecuencia final y más importante de todo esto. La inmensa, la inimaginable riqueza que César saqueó de la Galia y, sobre todo, la lealtad ciega de su ejército, un ejército de veteranos curtidos en 1000 batallas, le otorgaron un poder que nadie había tenido antes en Roma. Y fue ese poder, nacido en los campos de batalla de la Galia, el que le permitió años después cruzar el río Rubicón, desafiar al Senado, iniciar la Guerra Civil Romana y, en última instancia, poner el último clavo en el ataúd de la República. La conquista de la Galia llevó directamente a la conquista de la propia Roma. Entonces, ¿quién fue Julio César? ¿Un genio militar sin parangón? Sin duda. ¿Un carnicero responsable de la muerte de millones? También. ¿El arquitecto de un nuevo orden mundial? Pues también. La conquista de la Galia transformó a César en el hombre más poderoso de su tiempo y convirtió a la Galia en una de las provincias más ricas y romanizadas del futuro imperio, sentando las bases de lo que hoy es Francia. Pero el precio de esa transformación fue la aniquilación de una cultura y un genocidio de proporciones épicas. César fue todo eso a la vez. Su legado, como el de tantos grandes conquistadores de la historia, es una mezcla inseparable y muy incómoda de luces y de sombras. Una historia que, todavía hoy, nos obliga a confrontar las contradicciones más profundas de la naturaleza humana.